Shabbat Shalom. Puedes sentarse, hermano. Lo que hermano José, si usted sigue, mira cómo se ve. Estamos en vivo. Bueno, hermano. Shabbat Shalom. Hoy tenemos pues el gusto de estar acá en nuestra Cajal Mediacorp, Caracas, dándole un riguroso saludo a nuestras hijas que están bajo nuestra cobertura. Allá en Maracayo, las que están un poquito más lejos, Vallejo, Maracayo, con el líder Efraín Vallejo y su amada esposa Jessica de Márquez. Aquí un poquito más cerca tenemos por la hija Vallejo, los altos medialinos, con su Sayaj Guillermo Joyce y su esposa Jessie de Joyce. También tenemos pues en tu lugar tenemos al hermano Giovanni Espinosa, sus hijos, sus esposas, están allá pues liderando esa bella congregación, lo del camino se llama. También tenemos aquí en La Guaira, tenemos pues la moda Luis Gutiérrez, esta dama, esa mujer valiente, una mujer pues de mucha oración, está allá frente a Bellaco, La Guaira. Pues muy pronto vamos a usar esta frase de fe, muy pronto, allá en Guaira, con el hermano Moé José Casadilla. Amén. Bien, entonces ya damos los saludos pertinentes, damos inicio a nuestra parasha. Unos de los mandamientos de la Torá que deben perpetuarse para todas las generaciones es el mandamiento que encontramos en el libro de Shemot de nuestra parasha Tejumá, que reza de la siguiente manera: y harán un santuario para mí, habitaré en medio de ellos. Creo que faltó algo que tenía preparado en pantalla, van a ver algunas láminas. Decía pues en capítulo 25, del versículo 8 de nuestra parasha, dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Este mandamiento no es solamente para la edificación del santuario allá en el desierto, por aquella generación que salió de Israel, de Egipto, sino que cada hijo de Israel debe perpetuar este mandamiento, construyendo un santuario en sus vidas. Tal como enseñara la misma Torá, que el deseo de Hashem es habitaré en medio de ellos.
el Rab Shaul Betarzo, también conocido como Pablo, exhortaba a los seguidores de Yeshua en el conocimiento de que cada uno es un templo de Hashem. Y la Shejinah, la presencia divina, reside en medio de ellos. Como está escrito en 1 Corintios, ¿no sabéis que sois templo de Hashem y que el Ruach, el Espíritu de Hashem, mora en vosotros? Por tanto, amados, cada uno de nosotros debemos de comprender bien cuál es el propósito del santuario, cómo está constituido, cómo fue construido, cuáles son los nombres con que es identificado este lugar, qué servicio se realizaba en este sitio. Precisamente, amados, todas estas interrogantes serán precisamente contestadas en esta pasada, para que cada uno de nosotros podamos hacer de nuestras vidas un templo para Hashem, conforme al modelo que Hashem, el Eterno, reveló. Vamos a comprender un poquito el Mishkan. Cuando el Eterno le ordenó a Moisés la construcción del santuario, constantemente se repetía una frase que decía: mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Shemot 25:40. Mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Hacer de nuestras vidas un santuario, según la instrucción de Hashem, hará precisamente que nuestras vidas sean según el modelo de Hashem. Y para poder alcanzar todo esto es necesario precisamente que podamos aprender el templo. Una de las maneras que podemos comprender este recinto santo es a través de los nombres de la propia Torah aplica a este extraordinario recinto santo o santo recinto. Hay tres nombres que la Torah da a este recinto y son los siguientes: Mishkan, el otro es Mikdash y el otro es Ohel Moed. Cada uno de estos nombres revela una función de este sagrado lugar. Por lo tanto, vamos a analizar cada uno de estos nombres, empezando con Mishkan. Mishkan, esta palabra aparece en el versículo 9 del capítulo 25 del libro de Shemot. Reza de la manera siguiente: como todo lo que yo te muestro, el modelo del tabernáculo, Mishkan, y el modelo de todos sus utensilios, así haréis. La palabra hebrea, Mishkan, que generalmente ha sido traducida como tabernáculo, nos da una idea de un lugar
de residencia. La palabra hebrea Mishkan comparte su raíz hebrea con la palabra Shejinah, que es la presencia manifiesta del Eterno en este mundo. Vamos a mostrar, y creo que veas la láminas, ambas palabras escritas en hebreo. Está Mishkan y está Shejinah. Estas dos palabras. Como se puede observar en la lámina, ¿están viendo? ¿Sí? La educación. Ambas palabras comparten las letras siguientes. La palabra, la letra Shin, Kaf y Nun. De forma la palabra hebrea Shahan. Shahan, que significa morar. Por lo tanto, la palabra Mishkan nos da la idea de manifestar lo celestial en el plano físico, mostrar lo celestial y divino en esta creación. ¿Me sigue? Esta palabra es la que se usa precisamente en el Yohanan, la usa Yohanan en su Besorá, en su Evangelio, cuando hablando de Jesús dice, en la palabra dice, y aquella dabar, palabra, verbo, sabiduría, fue hecha carne y habitó Shahan entre nosotros, y vimos su gloria como el de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ojalá una cosa. Masías, que era Torah viva, que era sabiduría con la que el Eterno creó todas las cosas. Y voy a usar un texto que lo usan mucho los judíos ortodoxos, Esual dice, por la Torah fue creado el mundo, como está escrito, y yo fui un artífice con él. Por la Torah también fue creado el hombre, como está escrito, y además dijo, hagamos el hombre. Aquí Esual aplica el mismo principio a la creación del ser humano. Cuando en Bereshit, capítulo 1, 26, dice, hagamos el hombre. Esual interpreta que Dios está hablando a la Torah, así como el mundo físico fue diseñado según la Torah, el hombre, el microcosmo, fue formado siguiendo sus leyes espirituales. Esa dabar, esa palabra, esa sabiduría de Hashem, esa Torah que se hizo carne en la persona de Yeshua para mostrar la gloria de Hashem. Amén. ¿Me sigue? Sí. Por lo tanto, así como Mashiach reveló la gloria del Eterno, así también cada uno de nosotros, que somos un Mishkan para el Eterno, debemos revelar la gloria de Hashem en este plano físico para que se cumpla en nosotros una de las funciones del templo de Hashem en nuestras vidas. Amén. Si nuestras vidas no están revelando la gloria de Hashem, si las personas nos ven en nuestras vidas
la gloria del Eterno. Si no manifestamos lo celestial de este mundo físico a través de nuestra vida, no estamos siendo templo de Jesús. Porque no se está cumpliendo en nosotros una de las funciones que tenía este santo recinto. Mostrar la gloria del Eterno. ¿Me siguen? Qué interesante, ¿verdad? A mí me hizo llorar, realmente. Por lo tanto, no olvidemos, amados, que para ser un mishkan debemos revelar lo celestial en este plano físico. ¿Amén? Amén. Vamos a ver otro significado. La palabra mikdash. Mikdash. Esta segunda palabra por la que es descrito este santo recinto nos revela otra función muy especial de este lugar. La palabra hebrea mikdash aparece en Shemot 25:8, donde se nos dice, según la lámina, ¿verdad? Me dan un santuario, mikdash, y moraré en medio de ellos. Esta palabra comparte la misma raíz con la palabra kadosh, tal como se observa en su grafía. En la lámina aparece la palabra mikdash y la palabra kadosh. Kadosh significa santo, apartado, algo que es separado para un uso exclusivo. De esta manera podemos tener una idea de lo que revela este nombre del recinto. Este recinto era conocido con este nombre porque cada objeto, amado, cada objeto que él contenía era para uso exclusivo de la Avodat Hashem, servicio del Eterno. No solo cada objeto, sino todo el recinto a sí mismo era apartado, era consagrado para el servicio de Jesús. Cada objeto del santuario y cada pieza de este fueron hechos con material físico, sí, tal como el oro, la plata, el bronce, con telas especiales. Pero el uso de ellos era exclusivo ¿para qué? Para el servicio de Hashem, Avodat Hashem. Por lo tanto, el mikdash, santuario, es la elevación de lo terrenal a niveles espirituales, mientras que el mishkan, tabernáculo, es lo celestial manifestado en lo físico. El mikdash va de abajo hacia arriba, es elevar lo físico a niveles espirituales. Amén. Amén. El mikdash, santuario, habla de la consagración de nuestras vidas, habla de elevar nuestra materia, elevar aún lo físico a aspecto de la reducción de la santidad. También habla de nuestra misión. Nuestra misión, sí, nuestra misión como hijos
de Israel es elevar todas las cosas a los aspectos de la creusa, de la santidad. Nosotros debemos comprender que cada cosa que fue creada por el Eterno fue creada, amado, para su gloria. Amén. Y somos nosotros, cada uno de nosotros, todos que estamos acá hoy, lo que debemos es elevar cada aspecto de esta creación para la gloria del Eterno. Amén. Y voy a poner un ejemplo, voy a mostrar un ejemplo que yo saqué de una enseñanza de Rabí Israel Ben Eliezer, conocido como el Baal Shem Tov. Se cuenta que una vez Baal Shem Tov envió una carta a uno de sus también discípulos con algunas instrucciones precisas. Debía estar su carruaje, debía de tomar su carruaje, también, y dirigirse hacia el sur de la aldea donde vivía, y andar por esa vía durante una hora. A cabo de ese tiempo, debía de detenerse, ya que en ese lugar debía de cumplir una gran misión. El talmid, sin preguntar, obedeció la orden de su maestro, Baruch Hashem. Preparó su carruaje y se dirigió en dirección al sur, como lo había indicado su maestro, durante una hora. Y estuvo entonces su carruaje en medio del bosque. Él también, el alumno, el discípulo, no sabía qué hacer en ese lugar. Estuvo esperando durante un tiempo y nada pasaba, nada ocurría. Por lo tanto, decidió realizar la oración de la tarde, el Minjá. No perdió el tiempo, empezó a hacer el Minjá mientras esperaba alguna señal de lo que debía hacer. Mientras hacía la tefilá, la oración de Minjá, mientras avanzaba en la oración, mayor era la sed que venía sobre él. Apenas terminó la oración, se adentró al bosque para buscar alguna manera de calmar su sed. Cuando ella consiguió un manantial, declaró la verajá, bendición, y bebió de aguas, regresó al carruaje y se dirigió directamente a la casa de su rabino. Apenas llegó, su rabí salió a su encuentro felicitándolo. Él también estaba totalmente extrañado porque no supo qué había hecho, en especial a lo que su maestro dijo. Cuando hiciste la verajá, bendición sobre las aguas, hiciste que ese manantial cumpliera el propósito por el cual fue creado. Por miles de años, esas aguas esperaron por alguien que recitara sobre ella la bendición, la verajá.
De esta manera podemos entender, amado, el concepto que estamos refiriéndonos. Cada cosa fue creada para gloria de Jesús. Amén. Cuando usted toma un fruto y hace una verja, usted está elevando lo material a aspectos vejeruzables de santidad. Y está ejerciendo su función como Midash, como santuario. Algo así. ¿Me han entendido? Amén. Nuestras vidas debe ser eso. Debemos consagrarnos, debemos de llevar todo lo que el Eterno pone a nuestro alcance, aspecto de la realizar de la santidad. Podemos preguntarnos en qué gastamos el dinero que ganamos, en vanidades, o en qué cosas, en cosas que que sirvan para nuestra edificación y crecimiento espiritual, en esas cosas. Estamos siendo amados con las cosas de Hashem. ¿Cómo está nuestra cerca? ¿Cómo está nuestro diezmo? A veces regateamos precios de libros que sirven para nuestra edificación y crecimiento espiritual, pero mientras compramos un texto, buscamos más costoso o más grande. Todas estas cosas nos ayudan a ver si son un santuario a nuestras vidas. Pero lo más importante es la consagración que hacemos en nosotros, a ser cuidadosos en observar los mandamientos que el Eterno nos ha entregado con amor. Amén. Amén. Oel Moed. Ahí le aparecerá en la pantalla. Este es el tercer nombre que describe este lugar y es la tienda de encuentro. En hebreo, Oel Moed. Este nombre nos revela un aspecto muy peculiar. La palabra Oel es la palabra hebrea que indica un tipo de estructura muy usada en aquella época. Es una tienda. En el sentido de una tienda de campaña. Una estructura hecha con tela, tal como era el Micán en el desierto. Esta palabra la encontramos varias veces en la Torá. Una de ellas se encuentra en Vayikra, capítulo 1. Dice, y llamó el Eterno a Moisés y le habló desde la tienda del encuentro, Oel Moed, diciéndole. La palabra Moed, que compone esta palabra, las dos frases, Moed es una palabra muy especial. La primera vez que aparece en la escritura es el relato de la creación, donde se nos dice en Bereshit 1:14,
Dijo Elohim que haya luminarias en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, que sirvan como señales para las estaciones Moedim, los días y los años. Entonces, Moed, por lo tanto, se refiere a un tiempo, algo que es temporal, es decir, que no es permanente, dura solo por un tiempo determinado. Así también era esta tienda del encuentro. El Moed, que fue levantado en el desierto, tenía precisamente esa característica que era temporal. Era levantado con la nube posada sobre el lugar y era desarmado cuando la nube es elevada y se movía de un lugar a otro. Así estuvimos durante 40 años armando y desarmando esta tienda de encuentro, llevándola de un lugar a otro. Esto precisamente, amados, tiene una enseñanza significativa para nuestra vida. Debemos levantar un santuario para Hashem en todo lugar y en todas circunstancias de nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestro trabajo, en donde permanezcamos, no importa en donde estemos, sea por un tiempo corto o prolongado. No importa en qué circunstancias nos encontremos allí, en cada lugar, debemos levantar un santuario para Hashem, donde mostremos su favor, su gloria, donde elevemos cada cosa a aspectos de la creación, de la santidad. Amén. Por lo tanto, el Moed, podemos decir que es el punto de encuentro, mientras que el Mishkan manifiesta lo de arriba acá abajo, y el Mikdash eleva lo de abajo hacia arriba. Y entonces hay un punto de encuentro, y ese punto de encuentro es el Moed. ¿Me les ayuda a explicar? Amén. Amén. Entonces va a ser difícil sacar un amén. Amén. De hecho, las festividades bíblicas también son llamadas Moedim, porque es el punto de encuentro que tenemos con el Eterno. Cada Shabbat, cada Rosh, cada Pesach, en todas nuestras festividades. Amén. Para nosotros es una cita, es una ocasión especial, es un punto de encuentro que tenemos con nuestro Creador. Amén. No llego a entender, amado, cómo alguna persona puede cumplir con cabalidad una cita con una persona, con su novia, con su esposa, ¿verdad? Pero se hace difícil
cumplir con más cositas que tenemos con el Eterno en cada fiesta. Hoy Shabbat es una fiesta, es un encuentro hoy. Ese si podemos decir que hoy es, aquí es un hoy muere, el punto de encuentro. Por esa razón podemos entender, porque justamente esta palabra se usa en Balikra 1:1, donde nos habla de ese llamado especial del Eterno a Moisés para hablar. Voy a ver, Moisés dice la palabra que dijimos esta mañana, hace poco. Oemos él. Por lo tanto, significa ese aspecto en tu vida donde te encuentras con tu Creador y recibes de Él revelación para tu vida. Amén. ¿Quién quisiera perderse un encuentro con el Creador? Nadie, ¿verdad? Sí, su palabra va a ir por delante. Amén. De esta manera, con estas tres palabras, podemos entender por qué nuestras vidas son un templo para hacer. No solo porque la presencia divina mora en nosotros, sino porque nos hace entender nuestra función y compromiso de manifestar su gloria en este mundo, de elevar nuestras vidas en consagración a todas las cosas que el Eterno nos da. Y de tener un punto de encuentro en nosotros donde recibimos la revelación de nuestra vida. Amén. El segundo punto que quiero estudiar con usted cómo fue construido el santuario. La Torá nos revela muchos detalles con respecto a la construcción de ese santo recinto. Tomaremos algunos de ellos para sacar cierta enseñanza importante para nuestra vida. La generosidad. La generosidad, una de las cosas que debemos aprender es que el santuario se construyó con generosidad. Cuando Moisés reunió a la congregación de Israel para informarles de los materiales necesarios para la edificación, para la construcción de este recinto especial, el pueblo respondió de una manera extraordinaria, así como usted acude a un llamado cuando necesitamos algo. El pueblo respondió de una forma extraordinaria. Hasta el punto que nos dice la Torá
que Moisés tuvo que pedirle al pueblo que no trajera más a que habría suficiente material para la construcción. Así quisiera yo, amado, decirle a ustedes no traigan más, porque hay suficiente. Amén. Yo quiero que ese día llegue, amado. Amén. Que yo diga no traiga más. Nuestro lugar es el recinto, necesita muchísimas cosas más. Y es para, no solamente para dar la gloria, representar la gloria de acá, aquí en este lugar. Amén. Que se lo merecen esto mucho más. Amén. Quisiera que ese día llegara. Si deseamos construir un santuario en nuestra vida, tiene que ser a base de la generosidad, porque una persona avara, mezquina, nunca podrá levantar un santuario para hacer. Mientras que una persona generosa siempre mostrará la gloria de Hashem en todo momento y en todo lugar. Amén. Nuestro santo maestro, Yeshua, nos enseñó que es mejor dar que recibir. La razón es porque cuando somos generosos, imitamos a quién? Imitamos al Eterno. Amén. Porque será constantemente dar sin esperar, sin recibir nada a cambio. Todos los días, incesantemente, te da. Tú estás aquí hoy, viviendo y corriendo porque Dios ha sido generoso contigo, con tu vida. Amén. Amado, Abraham Avinu, nuestro padre Abraham, entendió justamente, precisamente este principio. Una de las cualidades que reveló el patriarca en su generación fue la cualidad de Gesed. Gesed, la bondad. A través de la bondad, en pocas palabras, es un término bíblico denso, un término bíblico que es denso y profundo, que combina amor, misericordia, lealtad y gracia. Mire esa combinación que tiene esa palabra. Amor, misericordia, lealtad y gracia. Describe el amor firme, fiel, inquebrantable de Dios, basado en el pacto con su pueblo. Más que un sentimiento, es una acción compasiva, benevolente y constante que busca el bien del otro. Abraham atrajo a muchos al conocimiento del Eterno. Servía, no se cansaba de servir a las personas y de esa manera transformó su vida en un santuario para Hashem. Amén. Uno de los ejemplos claros de Gesed, bondad, en la vida de Abraham nos relata la misma Torah, versículo 1 al 8, que dice:
Después le apareció el Eterno en el Sinai, en el Meré. Estando él, estando él sentado a la puerta de su tienda, en el calor del día, y alzó su ojo y miró. Y aquí 3 varones que estaban junto a él. Los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo. Se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pase tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavar vuestros pies, recostado debajo de un árbol, le traeré un bocado de pan y sustentar vuestro corazón, y después pasaréis. Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa, y da el pan cocido debajo del recuerdo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y los dio al criado, y se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. A ver que venía, ustedes extraños, peregrinos, aun cuando el calor del día sofocaba. Y según la tradición de Israel, era el 3er día de su circuncisión, el día más doloroso. Aún así se levantó deprisa para atender a esos extraños peregrinos, que por el resto del relato sabemos que eran ángeles del Eterno. Pero para ese momento Abraham no lo sabía. Solo vio unas personas acercarse a su tienda y de esta manera reveló bondad, gesed, que había en su vida. Bueno, sobre este encuentro yo vi una parasha y lo que escucharon sacamos a reducir que uno de ellos era el Eterno, Dios es Baal. Amén. La otra palabra que hay 3 palabras que nos muestran con respecto a la construcción del santuario. Es la palabra Jomá, Binah y Daat. Fue que Dios llamó a una persona especial. Esa persona era Bezalel. Bezalel, por si luego no vino. Significa
bajo la sombra de Dios. Amén. Amén. Al cual dotó de espíritu a Bezalel, el Eterno Dios dotó de espíritu de sabiduría, Omar, de entendimiento, Piná, y de conocimiento, Daat. Amén. Para poder realizar la obra del santuario. Si nosotros deseamos construir un santuario, debemos hacerlo con estas tres cualidades especiales: sabiduría, entendimiento y conocimiento. Amén. La Escritura nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Hashem. Amén. Necesitamos de temor a Hashem Amén. presente en nuestra vida, Amén. para poder construir el santuario en nuestra vida. Así es. Amén. Necesitamos el temor a Hashem presente en nuestra vida, para que podamos construir ese santuario en nuestra vida. Amén. También enseñan nuestros sabios algo sumamente importante. Bezalel no solamente tenía que tener estas tres condiciones o cualidades en su vida para construir el santuario, sino también para poder enseñar a otros. Sin la capacidad de enseñar a otros, es imposible la construcción del santuario. Ya que la obra sería muy grande para él. Por eso nos dice la Torá en Shemot 35, 31 y 34. Dice, él, Hashem, llenó de su espíritu, otorgándole singular biná, entendimiento, Jomá, sabiduría y conocimiento, dar para toda obra y doctor del don de la enseñanza. Amén. Bezalel necesitaba del don de la enseñanza. No me contento mucho porque mi esposa tiene ese don de enseñanza. Amén. Hay una cena mala. Y mucho acá. Tiene que ponerse la pilla. Amén. Aproveche ese don que no le ha dado. Bezalel entonces decía que necesitaba del don de la enseñanza. Porque sin eso es imposible construir ese santuario. Si nosotros deseamos construir un santuario en nuestra vida y en nuestra generación, es necesario tener ese don del Eterno para poder enseñar a otros lo que hemos aprendido. Por eso debemos, lo que tú has aprendido, enseña a los demás. Pero no te desvíes en la enseñanza. Es importante mantener ese equilibrio, porque se enseña pensando en ti, está enseñando otras cosas que no es lo que Hashem quiere que enseñen. No podemos quedarnos con lo que hemos aprendido. Por eso decía, es necesario que lo transmitamos a otros. Y así no haremos un santuario, así no solo hacemos un santuario en nuestra vida, sino que estaremos ayudando a construir
un gran tiempo en nuestra generación. Hay yo como hoy me voy a extender un poquito. Bueno, la semana pasada se entendieron. Yo no voy a entender un poco. Pero, ¿vamos bien o no? ¿O me parece? Según su modelo. Según su modelo. Si hay una expresión que se repite constantemente en el relato de la construcción del santuario, es la expresión como le había ordenado el Eterno a Moisés. De hecho, mencionamos previamente que el Eterno le dijo a Moisés precisamente que se cuidara de hacerlo según lo que va a hacer, según el modelo que monté en el monte Sinaí. Acá hay un principio pero muy importante, amado, para nuestra vida. Hacer un santuario en nuestra vida implica establecer el modelo para hacerlo a nosotros. Amén. Hace falta verlo. Amén. Hace falta. Porque eso es algo muy importante. Hacer un santuario en nuestra vida implica establecer el modelo del Eterno en nosotros. Amén. Es de suma importancia que las cosas sean hechas según lo que Dios ha ordenado para nuestra vida. Lo que el Eterno ha ordenado para cada uno de nosotros. Su expresa voluntad se encuentra revelada en la Torá. Guardar y cumplir la Torá, los mismos mandamientos, es establecer el modelo de hacer en tu vida. Amén. ¿Se da cuenta? En la Torá encontramos una advertencia muy importante. Dos de los hijos de Aarón, en un momento de euforia, tomaron unos incensarios y presentaron un fuego extraño que el Eterno no había demandado. El resultado de este incidente fue la muerte de ambos sacerdotes, dejándonos a nosotros claro un principio importante. Las cosas se deben hacerse según lo que Hashem ha ordenado. Quizás había una buena motivación. Sí, ¿por qué no? Quizás sentían que debían de hacer algo especial para hacer más relevante lo que se estaba viviendo. Pero sin embargo, las cosas no debían ser según su parecer, según el modelo establecido por Dios. Amén. Amén. Cada uno de nosotros debemos hacer las cosas que el Eterno, nuestro Padre, Dios de Israel, ha ordenado, según su revelación en su palabra. Porque de esa manera estaremos estableciendo el modelo de Dios en nuestra vida. Amén. Otro punto. Tercer punto que quiero
discutir el propósito del santuario. Cuando Hashem ordenó a los hijos de Israel la construcción del santuario, reveló desde ese mismo instante el propósito por el cual sería establecido. Así está escrito en la Torá. Shemot 25:8. Y harán un santuario para mí, y habitaré. No, están poniendo atención. ¿O no? Y habitaré en medio de él, ¿verdad? Vamos a despertarlo. Vamos a despertarse. O me paro, hacemos gimnasia. Ok. El propósito es crear, hermano, habitar en medio de ellos, no en el santuario, ya que la Torá no dice habitar en el santuario, sino que la Torá claramente dice habitar en ellos. Amén. Este ha sido el propósito desde el comienzo de la creación, amado. Amén. El deseo de Hashem, desde que creó al hombre como corona de esta creación. Amén. Pero nos hemos encargado el alejamiento de la presencia divina. La Torá nos informa, hay un midrash muy importante que nos dice que poco tiempo había pasado desde la creación del hombre, cuando éste estaba desobedeciendo al Hacedor, al Creador. Y nuestros sabios ilustran esto de la siguiente manera. Según el Midrash Rabá, Bereshit Rabá, 19:7, para aquellos que les gusta buscar, así lo dejo. Cuando el Eterno creó al hombre, estaba junto a su creación, el hombre podía percibir al Eterno. Hablaba con el Eterno de una manera natural. La presencia divina era fácilmente percibida. Pero cuando el hombre pecó, ocurrió un alejamiento de la presencia divina del hombre. Y enseña a nuestros sabios que el Eterno, que habitaba con el hombre, se alejó al primer cielo. Después del acontecimiento que ocurrió el pecado de Caín, este pecado hizo que la presencia divina se alejara al segundo cielo. Luego vino la generación de Enoc. Esta generación comenzó a cometer pecado de idolatría. Según nuestros sabios, e incluso un libro conocido como el libro de Enoc, aquellos que a veces le juzgan buscar, en vez primeramente de buscar a alguien que enseñe, no, ellos mismos vienen a buscar. Este libro de Enoc, ángeles comenzaron a enseñar a los seres humanos prácticas para poder intervenir en el mundo espiritual, como la práctica de eliminación, hechicería, idolatría, etc. Esto causó que la presencia divina se alejara hacia ese cielo.
Después de esta generación se levantó la generación de Noé. Esta no solo continuó con los pecados de la idolatría, sino que agregó un pecado aún más peor, aún peor. Ya iba a decir más peor. El pecado es la violencia. Este pecado hizo que la presencia divina se dejara hacia el cuarto cielo. Sí, todavía faltan 3 cielos. Eso lo están sacando cuenta, ¿no? La humanidad no aprendió del castigo de esta creación de Noé. Aunque el mundo fue arrasado por las aguas del diluvio, Mabul, una vez más, los descendientes de Noé, que habían escuchado de sus ancestros los terribles hechos del diluvio. Sin embargo, la generación posterior al diluvio comenzó a cometer otro pecado más, la religión. Esta generación quiso rebelarse contra el Eterno, guiado por un terrible hombre, conocido como Nimrod, que propusieron levantar una enorme torre, por el principio de hacer una rebeldía directa con el Creador. Ese pecado de la generación de Babel causó que la presencia divina se alejara hacia el quinto cielo. La humanidad fue dispersada en todo lugar que se fue asentando el hombre, se fue alejando de su Creador. La idolatría estaba por donde quiera. Sin embargo, 2 pueblos cometieron un terrible pecado, mayor que cualquier otro pueblo, Sodoma y Gomorra. Con su depravación sexual, hicieron que la presencia divina se alejara hacia el sexto cielo. Finalmente se levanta Israel, Egipto. Comenzó a realizar prácticas de ocultismo, los pecados de idolatría, hechicería, magia, ocultismo. Eso me recuerda algo. Hoy día llegaron a su máxima expresión, vista en esta región de la tierra. Esta generación causó que la presencia divina se dejara a lo más retirado del ser humano, hacia el séptimo cielo. Así, entonces, el hombre dejó de percibir por completo a su Creador. Pero no todo estaba perdido. Había que acercar la presencia divina, porque aún queda esperanza. En esta generación se levantó un hombre que con su bondad, su obediencia y santidad atrajo la presencia divina. Y así fue que Abraham logró acercar la presencia divina del séptimo cielo al sexto cielo. El ascensor que llevó hasta el séptimo cielo se empezó a descomponerse, empezó a bajar. Su hijo y discípulo Isaac, siguiendo la pisada de su padre,
Su ejemplo llegó a obedecer al Eterno aún en las circunstancias más difíciles. Cuando hacer la voluntad del Eterno le costaría aún su propia vida. Y fue de esa manera que Isaac atrajo la presencia divina del sexto cielo al quinto cielo. Llegó el turno de Jacob, de Isaac, Jacob, Abin, un hombre íntegro, un hombre que mostró una armonía en su vida, aún viviendo junto a hombres malvados, como lo fue su hermano Isaac, Esaú, y su suegro Labán. Aún así, Jacob logró permanecer en integridad y rectitud. De esa manera atrajo la presencia divina del quinto cielo al cuarto cielo. Todos los hijos de Jacob fueron hombres seijim, justos. Sin embargo, uno de ellos logró destacarse del resto, Leví de Jacob. Leví, quien fue un gran estudioso de la Torá, dejó una herencia valiosa a sus descendientes, quienes siguieron su ejemplo, y fue así como en Egipto la tribu de Leví no fue esclavizada porque nunca se presentó a los trabajos que ofrecía el faraón, sino que permanecía siempre inmerso en el estudio de la Torá. De esa manera Leví logró atraer la presencia divina del cuarto cielo al tercer cielo. De los hijos de Leví, uno se destacó mucho más que el resto. Su nombre fue Kehat, un hombre que entregó completamente su vida a la Torá y a la bondad en medio de una cruel esclavitud. Hizo no solo atraer la presencia divina del tercer cielo hacia un cielo, sino también influenció grandemente en sus descendientes que fueron merecedores de llevar, de portar los instrumentos más sagrados del santuario. Llegó el turno entonces a Abraham, el padre de Moisés. El padre de Moisés, un líder de su propio pueblo. El liderazgo de Abraham no lo cegó, sino que fue un hombre dispuesto a corregir y ser un ejemplo para su pueblo. Se encuentra en una oportunidad, según en otro Midrash, llamada Sotá, capítulo 12a. Abraham, preocupado por el decreto del faraón de exterminar a todos los hijos nacidos, tomó la decisión de separarse de su esposa para no tener más hijos, más almas al mundo, que fuera exterminada por el malvado faraón. Por ser un líder del pueblo, al hacer esto, todos los varones de Israel comenzaron a seguir su conducta. Obviamente era un líder y ellos optaron seguir
ejemplo que estaba dando Abraham. Pero su hija pequeña, Miriam, aquella que colocó al bebé en el río, en una cesta, Miriam se acercó a su padre con mucho respeto y le dijo: Padre, tu actitud es más cruel que la de Faraón. La de Hashem, que se acercó con mucho respeto. Porque Faraón está privando sus hijos varones a Israel, pero tú estás privando aún de hijas de Israel. Además está impidiendo que puedan nacer el Redentor de Israel. Cuando Abraham reconoció la sabiduría de su hija, inmediatamente decidió rectificar, hacer ticún de su error. Volvió a tomar a su esposa. Todos los hijos de Israel siguieron su ejemplo y nació el Redentor de Israel. Amén. Por esta cualidad de Abraham de rectificar y ser ejemplo, logró que la presencia divina se trasladara del segundo cielo al primer cielo. Entonces ahí es donde surgió el Redentor, el primero, Moisés Rabbeinu, un hombre que con su humildad y liderazgo y por su gran amor por cada alma de Israel hizo que la presencia divina descendiera del primer cielo a estar una vez más con el hombre. Y así fue como en el monte Sinaí descendió la presencia divina sobre el monte en forma de una nube que cubrió todo el monte, y como está escrito en la Torá. Israel pudo escuchar la voz de Hashem tal como lo hacía Adán al principio. Pero ocurrió el pecado de becerro de oro, un pecado terrible, un pecado que contenía la desobediencia de Adán, los hijos de Israel. Y los hijos de Israel desobedecieron por ese pecado. La idolatría de la generación de Enoc fue el becerro de oro, un ídolo. La violencia de la generación de Noah se golpearon a muchos en este pecado. La rebelión de la generación de la Torre de Babel se rebelaron abiertamente con el Eterno. La inmoralidad de la generación de Sodoma y Gomorra hicieron orgía frente a ídolos. Y el ocultismo de Egipto crearon al becerro de oro con encantamiento mágicos. Un pecado que incluyó los 7 pecados de la primera generación. Fue así como el pecado del becerro de oro alejó la presencia divina de un solo golpe hacia ese cielo, el lugar más alejado del hombre. Moisés intercedió ante el Eterno y el corazón del Padre fue capaz de perdonar ese pecado tan horrible que ha motivado la mezcla de pueblos que salieron junto a Israel de Egipto, y fue así como el Eterno ordenó la construcción del tabernáculo. Y acabó Moisés así su obra.
lo que vamos es hacer el santuario inmediatamente. La Torá nos dice, la nube cubrió la tienda de encuentro y la gloria del Eterno colmó el tabernáculo y Moisés no pudo entrar en la tienda de encuentro a posarse sobre ella la nube, pues la gloria del Eterno llenaba el lugar, el tabernáculo. Una vez más, amado, la presencia de Dios fue atraída a este plano físico y se pudo alcanzar la construcción del santuario, el propósito por el cual el Eterno creó al hombre. Por eso, esta expresión hebrea tiene el mismo valor médico que la primera palabra de la Torá para enseñarnos esto. Por lo tanto, cuando logramos construir un santuario en nuestra vida, cuando llegamos a ser templo de Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, nuestra vida alcanza el propósito por el cual fuimos creados. Cada vez que levantamos un santuario en nuestra vida, amados, alcanzamos el propósito de hacer en cada uno de nosotros. Solo será. Bien, solamente me resta pedir un pequeño favor de un like para que sea mucho más amable. Y comparte esto, queda grabado en nuestra página de internet, de Instagram y en YouTube. Comparte esta preciosa para allá a otros amigos que puedan ayudar a tener más, a rectificar, a rehacer su vida y se convierta en un templo para el servicio que hace. Shalom, shalom.